Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez Pizaña, estudiante del Doctorado de Educación con Tecnología de Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. En este video les muestro una breve defensa de mi tesis doctoral titulada Estrategias y desafíos en la adaptación de contenidos educativos para entornos virtuales. Un estudio sobre el efecto en el aprendizaje y la participación activa del estudiante. Durante los últimos años, la educación superior ha experimentado una transformación profunda acelerada por el desarrollo de tecnologías digitales y más recientemente por la pandemia COVID-19. Ese contexto forzó a las instituciones a migrar hacia la virtualidad, revelando tanto oportunidades como limitaciones en los modelos educativos tradicionales. Sin embargo, digitalizar contenidos no es suficiente. La virtualidad exige estrategias pedagógicas diseñadas específicamente para esos entornos, que promuevan la autonomía, la participación activa y el aprendizaje significativo. Mi investigación parte de una problemática clara: la falta de métodos eficaces para lograr experiencias formativas relevantes en contextos virtuales. Desde ahí, planteamos cómo el objetivo es analizar el impacto de distintas estrategias de adaptación de contenidos en el rendimiento académico, la participación y la retención del conocimiento de los estudiantes. Para ello, se realiza un estudio comparativo entre dos instituciones de educación superior en México, con perfiles muy distintas, lo que permitió observar cómo las diferentes instituciones influyen en las adaptaciones pedagógicas en línea. El trabajo de tesis está compuesto por 5 capítulos, los cuales son: capítulo 1, Fundamentos de investigación; capítulo 2, Marco teórico; capítulo 3, Marco metodológico; capítulo 4, Análisis y discusión de los resultados; y el capítulo 5, Conclusiones y recomendaciones. Dentro de los temas que encontramos en el capítulo 1 es el planteamiento del problema. En los últimos años, especialmente tras la pandemia del COVID-19, la educación superior ha atravesado una transformación profunda. Las instituciones se vieron obligadas a migrar repentinamente a una movilidad virtual, muchas veces sin una planificación adecuada. Este cambio acelerado puso en evidencia que simplemente digitalizar los contenidos educativos no es suficiente para garantizar un aprendizaje significativo. Los entornos virtuales ofrecen flexibilidad, sí, pero también presentan retos pedagógicos importantes. Uno de los principales es que los estudiantes tienden a participar menos, se sienten desmotivados y esto implica negatividad en el rendimiento académico. Incluso, en muchos casos, conduce al abandono escolar. La raíz del problema está en la ausencia de estrategias pedagógicas efectivas que se adapten a las particularidades del entorno digital. Adaptar los contenidos no significa solo pasarlos a una plataforma en línea, sino representarlos, integrar herramientas interactivas, ofrecer retroalimentación constante y diseñar experiencias personalizadas que realmente conecten a los estudiantes. Además, muchos docentes no cuentan con la formación o los recursos necesarios para hacer estas adaptaciones de manera adecuada, lo que agrava la brecha entre la intención educativa y los resultados reales. Continuando con el mismo capítulo, nos encontramos las preguntas de la investigación. En esta sección se abordan las interrogantes fundamentales que dieron origen a todo el estudio. La educación virtual ha crecido de forma acelerada, pero no siempre ha sido acompañada por estrategias pedagógicas eficientes. Por eso la investigación parte de dos preguntas claves. La primera de ellas es: ¿qué estrategias han demostrado ser más efectivas para adaptar contenidos educativos a entornos virtuales? Esta pregunta busca identificar cuáles son las metodologías o los enfoques que realmente generan un impacto positivo en el aprendizaje y en la participación activa de los estudiantes. La segunda pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentan los docentes al adaptar sus materiales para la enseñanza en línea? Aquí se analizan los obstáculos que limitan el éxito de la educación virtual, desde la falta de formación docente
hasta los problemas tecnológicos o estructurales. En la hipótesis se plantea una posible respuesta anticipada que será comprobada a lo largo del estudio, y la hipótesis de esta investigación sostiene que la implementación de estrategias de adaptación de contenidos educativos para entornos virtuales en la educación superior, como el uso de las herramientas interactivas, la personalización del aprendizaje y la retroalimentación continua, está positivamente correlacionada con una mejora significativa en el rendimiento académico, la participación estudiantil y la satisfacción general de los estudiantes con el proceso del aprendizaje. La investigación se centra en la relación entre las estrategias de adaptación de contenidos educativos y su impacto en el aprendizaje del entorno variables. Por eso se definen las siguientes variables. Como variables independientes, tenemos que las estrategias de adopción de contenidos de entornos virtuales y cuáles estas son unas estrategias que se refieren a la inclusión del uso de herramientas interactivas, la personalización del aprendizaje, la gamificación, la retroalimentación continua y la incorporación de recursos multimedia. Dentro de las variables dependientes son los efectos que esperamos observar como resultados de aplicación. Estas estrategias específicamente son el rendimiento académico de los estudiantes, el nivel de la participación estudiantil en actividades virtuales, la satisfacción en el proceso del aprendizaje, la retención de conocimientos y la tasa de deserción escolar. Considerando que estas variables nos permitirán medir con claridad si las estrategias implementadas tienen un impacto positivo y significativo o si se requieren algunos ajustes. Uno de los principales motivos por los que se realiza esta investigación es porque la educación, especialmente a nivel superior, está experimentando transformaciones profundas debido a la integración de tecnologías digitales. La pandemia aceleró un cambio que ya venía gestándose. Sin embargo, lo que hemos visto es que la transición muchas veces ha sido improvisada, enfocándose únicamente en digitalizar contenidos, sin considerar el diseño pedagógico, la interacción o la participación del estudiante. Por eso, esta investigación se justifica en la necesidad urgente de repensar cómo se está adaptando los contenidos educativos al entorno virtual y cómo se está adaptando esta mejora con una calidad en el aprendizaje. Es crucial entender que el éxito de un curso en línea no depende únicamente de la tecnología usada, sino que cómo se estructura el proceso formativo, de cómo se motiva al estudiante y de cómo se genera una experiencia educativa que realmente conecte. Además, en contextos donde muchos estudiantes enfrentan barreras tecnológicas o la falta de habilidades digitales. El mal diseño de contenidos puede generar exclusión, abandono escolar o bajo rendimiento académico. El propósito central de este estudio es analizar e identificar las estrategias de adopción de contenidos educativos a entornos virtuales, evaluando cómo éstas inciden en el aprendizaje y la participación activa de los estudiantes de nivel superior. ¿Por qué es importante? Pues porque no basta con trasladar el contenido de una forma digital. Lo que realmente transforma la educación virtual es la manera en la que ese contenido se presenta, se trabaja y se vive. Este objetivo busca precisamente comprender qué estrategias funcionan mejor y en qué condiciones, para luego proponer mejoras concretas que puedan ser implementadas en la práctica del docente. En los objetivos específicos de esta investigación, guían el desarrollo y delimitan las metas concretas que buscamos alcanzar. La primera es evaluar el rendimiento académico de los estudiantes de educación superior cuando se implementan estrategias de adopción de contenidos en entornos virtuales. La segunda es explorar los principales desafíos que enfrentan tanto los docentes como los estudiantes al aplicar estas estrategias en programas virtuales. La tercera es determinar el nivel de participación activa de los estudiantes cuando se utilizan herramientas interactivas y se ofrece retroalimentación continua. Y la cuarta y última
es proponer recomendaciones pedagógicas basadas en el análisis de las estrategias más efectivas, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y la participación estudiantil en la educación virtual. En el capítulo 2 corresponde al marco teórico, el cual es fundamental porque proporciona los conceptos, teorías y antecedentes que sustentan esta investigación. El marco teórico es el corazón conceptual de toda investigación. Nos permite comprender el fenómeno que estudiamos desde una base científica y sólida. En mi caso, analizo cómo las estrategias de adaptación de contenidos afectan el aprendizaje y la participación de los estudiantes en entornos virtuales. Este análisis se estructura en tres niveles: marco conceptual, marco contextual y el marco teórico, además de una revisión de los antecedentes más relevantes. La investigación se desarrolló en dos instituciones con características distintas: la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 283, enfocada en la formación educativa, y el Instituto Tecnológico de Matamoros, centrada en ingeniería. Este contraste nos permitió observar que el perfil institucional influye en la forma de adaptar los contenidos digitales. En cuanto a los antecedentes, revisamos estudios que muestran que la educación virtual ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una modalidad educativa esencial. Sin embargo, también se evidencian desafíos como la brecha digital, la falta de formación docente y la escasa interacción pedagógica en línea. Desde un punto de vista teórico, la investigación se apoya en tres pilares: la teoría constructivista, que propone que el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes construyen un conocimiento a través de experiencias significativas e interactivas. El diseño instruccional, que está basado en el modelo como el ADIE, que estructuran el contenido educativo de forma efectiva en ambientes digitales. Y el aprendizaje autorregulado, el cual es clave en entornos virtuales donde los estudiantes deben gestionar su tiempo, metas y estrategias de estudio. Estas teorías orientan tanto al diseñador de contenidos como las estrategias de enseñanza y las evaluaciones utilizadas para los entornos virtuales. Este capítulo no solo sienta las bases conceptuales y metodológicas de estudio, sino que también evidencian la urgencia de transformar nuestras prácticas educativas hacia modelos más inclusivos, participativos y centrados en el estudiante. En el capítulo 3, el marco metodológico, nos encontramos con el tema paradigma de la investigación. Este paradigma combina elementos cuantitativos y cualitativos, lo que nos permite obtener una visión más amplia y profunda del problema. ¿Por qué esta elección? Porque los fenómenos educativos, especialmente en entornos virtuales, no pueden entenderse completamente desde una sola perspectiva. Desde el enfoque cuantitativo, se busca obtener datos objetivos y medibles sobre las variables como el rendimiento académico, la frecuencia de la participación, el uso de las herramientas tecnológicas, y estos datos se recogen a través de un cuestionario estructurados aplicados a una representatividad de estudiantes. Por otro lado, el enfoque cualitativo permite explorar una mayor profundidad las experiencias, percepciones y emociones del estudiante y del docente respecto a la adaptación de contenidos y su impacto. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas y se aplicaron técnicas de análisis temático. Tipo de investigación. Mi investigación se enmarca en un enfoque mixto, es decir, combina tanto elementos cuantitativos como cualitativos. Esta decisión se basa en la necesidad de comprender no solo los datos numéricos relacionados con el rendimiento académico y la participación estudiantil, sino también las percepciones, experiencias y desafíos vividos por los actores educativos en el entorno virtual. Este enfoque mixto no solo fortalece la validez de los hallazgos,
sino que también responde a la complejidad del fenómeno investigado, la adaptación de contenidos educativos en el contexto digital. En la sección de población y muestra, se define a quiénes se aplicó el estudio y asegura que los resultados tengan validez y representatividad dentro del contexto investigado. La población de este estudio estuvo conformada por estudiantes y docentes de dos instituciones de educación superior en México: la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 283, especializada en formación educativa, y el Instituto Tecnológico de Matamoros, con enfoque de ciencias aplicadas e ingeniería. Se seleccionaron estas instituciones porque presentan perfiles académicos y culturales contrastantes, lo que permitió comprobar cómo influyen los factores de la adaptación de contenidos a entornos virtuales. Los sujetos de la investigación fueron estudiantes y docentes directamente involucrados en el proceso de la enseñanza-aprendizaje en plataformas virtuales. Se buscó incluir la participación con experiencia reciente en educación en línea para asegurar la pertinencia y la actualidad de las respuestas. La muestra fue intencional y no probabilística, lo que significa que no se eligió al azar, sino que se seleccionaron participantes con características específicas que aportarán información relevante al problema de la investigación. En total, se aplicaron encuestas a estudiantes de ambos planteles y se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes clave de cada institución. Dentro de los instrumentos de recolección de datos para abordar los objetivos del estudio, utilicé un cuestionario estructurado aplicado a estudiantes con preguntas tipo Likert, que midieron aspectos como el uso de la tecnología, la participación en clases virtuales y la percepción del aprendizaje. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes con el fin de explorar sus experiencias y desafíos al adaptar contenidos educativos al entorno digital. Ambos instrumentos fueron validados por expertos y aprobados previamente para asegurar la claridad y la pertinencia. Gracias a ellos, fue posible obtener una visión cuantitativa y cualitativa del fenómeno estudiado. El diseño y la validación de los instrumentos, que fue esencial para garantizar que los resultados del estudio fueran confiables, objetivos y pertinentes en relación con los objetivos planteados. Para este estudio se utilizaron dos tipos principalmente de instrumentos, que son los cuestionarios cerrados dirigidos al estudiante y las guías de entrevistas aplicadas a docentes. Los cuestionarios fueron diseñados tipo Likert para evaluar variables como el uso de las herramientas digitales, la percepción sobre la participación en entornos virtuales y la eficiencia de ciertas estrategias pedagógicas. Por otro lado, las entrevistas buscaron profundizar en los desafíos y percepciones que se enfrentan los docentes al adaptar contenidos a plataformas digitales. Una vez diseñados ambos instrumentos, fueron sometidos a un proceso de validación de contenido. Para ello, recurrí a la técnica del juicio de expertos, que consistió en solicitar la revisión crítica de académicos con experiencia en la educación virtual, diseño instruccional y la evolución educativa. Estos expertos evaluaron la claridad, relevancia y la coherencia de cada ítem. Como resultado, se hicieron ajustes en la reacción de algunas preguntas, se eliminaron elementos redundantes y se incorporaron observaciones para asegurar una mayor precisión en la medición de estas variables. El procedimiento inició con una etapa de planeación donde se definieron los objetivos, se diseñaron los instrumentos y se seleccionaron las instituciones de los participantes. Posteriormente, se elaboraron cuestionarios y guías de entrevistas, las cuales fueron validadas por expertos en educación y tecnologías de aprendizaje. Una vez validados los instrumentos,
Se procedió a la recolección de datos en una etapa donde se realizó en dos fases. En la fase cuantitativa, se aplicaron encuestas a una muestra representativa de los estudiantes de ambas instituciones. En la fase cualitativa, se realizaron entrevistas a profundidad con docentes para obtener una visión más reflexiva y contextual del fenómeno. Una vez recopilada la información, se inició la etapa de organización y codificación de los datos. Los datos cuantitativos fueron procesados con herramientas estadísticas, mientras que las respuestas cualitativas fueron analizadas mediante categorías temáticas que emergieron de discusión de los entrevistados. Este análisis permitió integrar los resultados cruzando variables, perdón, y construyendo una interpretación profunda y coherente con los objetivos de estudio. En el análisis de datos buscamos responder las preguntas de investigación para probar la hipótesis planteada y sobre todo entender el impacto real de las estrategias de enseñanza digital. Para los datos cuantitativos se aplicaron técnicas de estadística descriptiva e inferencia. Utilizamos medidas como porcentajes, promedios y desviaciones estándar para resumir la información obtenida mediante las encuestas aplicadas. Posteriormente, se aplicaron pruebas como la chi cuadrada para analizar la relación entre variables clave. Por otro lado, los datos cualitativos que provienen de entrevistas semiestructuradas fueron procesados mediante un análisis de contenido. Se codificaron las respuestas se identificaron categorías, además de que se agruparon las ideas principales. El capítulo 4 es el análisis y la discusión de los resultados. En este capítulo se examinan el efecto de las estrategias de adaptación de contenidos en entornos virtuales con el propósito de identificar su impacto en el rendimiento académico, participación y retención de conocimiento. El análisis se basa en los datos obtenidos a través de los instrumentos mencionados de las dos instituciones. Esta información permite comprender desde una perspectiva comparativa y contextual cómo influyen dichas estrategias en las experiencias educativas virtuales. En la sección de metodología de análisis, nos encontramos que este estudio se desarrolló como un enfoque mixto, integrando métodos cuantitativos y cualitativos para lograr una evolución integral del rendimiento académico y de la participación estudiantil en entornos virtuales. Desde la dimensión cuantitativa, utilizando encuestas estructuradas, permitió con precisión el desarrollo de las herramientas interactivas, los niveles de participación y los resultados académicos. Por otro lado, la dimensión cualitativa, abordando los medios de entrevistas, aportaron profundidad en el análisis reservado para percepciones y experiencias sobre la personalización del aprendizaje y la retroalimentación. Dentro de los resultados destacados, en primer lugar, nos encontramos que en cuanto al rendimiento académico, los resultados muestran una mejora significativa cuando se aplican estrategias adaptativas como el aprendizaje personalizado y la gamificación. Los estudiantes no solo comprenden mejor los contenidos, sino que también muestran mayor motivación para cumplir con sus tareas. En segundo lugar, observamos que la participación estudiantil aumenta notablemente cuando se incorporan herramientas interactivas, como foros, encuestas en tiempo real o plataformas colaborativas. Estas herramientas fomentan un entorno más dinámico y participativo, donde los estudiantes se sienten parte activa del proceso. Y por último, la retención del conocimiento fue más alta en los grupos donde se ofrecía retroalimentación continua. Esto permitió que los estudiantes corrigieran errores a tiempo, que pudieran forzar aprendizajes claves y mantener enfocados en sus metas. Con base en los hallazgos obtenidos, se identificaron tres tareas claves
que requieren atención prioritaria para mejorar la calidad de la educación de entornos virtuales. Primero, reforzar el diseño instruccional y la formación docente, siendo indispensable que los materiales digitales no solo sean atractivos, sino pedagógicamente efectivos. Para ello, se propone capacitar a los docentes en el uso de estrategias didácticas activas y herramientas digitales que fomenten el aprendizaje autónomo y significativo. El segundo, se plantea implementar herramientas de analítica de aprendizaje, con tecnologías que permitan monitorear en tiempo real la participación y el proceso de los estudiantes, facilitando las intervenciones oportunas, personalizadas y basadas en los datos. Y el tercero, es fundamental promover estrategias inclusivas y garantizar la accesibilidad para todos los estudiantes, el cual incluye adaptar los contenidos para estudiantes con discapacidades, ofrecer recursos en diferentes formatos y considerar la diversidad social y tecnológica de la población estudiantil. En el capítulo 5 encontramos las conclusiones principales, en el cual se confirma que una adaptación pedagógica intencionada y centrada en el estudiante tiene un impacto positivo en el rendimiento académico y en la participación activa. Esto dentro de los entornos virtuales. Esto significa que no basta con digitalizar contenidos, es necesario rediseñarlos con sentido pedagógico. Las estrategias más efectivas para lograrlo incluyen el uso de herramientas interactivas, retroalimentación continua y la personalización del aprendizaje, elementos que favorezcan compromisos del estudiante y su motivación para aprender. Y por último, pero no menos importante, es que la implementación se puede llevar a cabo solo si se cuenta con docentes capacitados en competencias digitales y con instituciones que apoyen los cambios tanto en infraestructura como en cultura educativa.